Antes de empezar, la clásica advertencia. Recordaros que las informaciones expuestas en este vídeo son de carácter divulgativo. En ningún caso el autor da una recomendación de compra o de venta de los activos comentados. Si alguien está interesado en la compra o venta de una acción, fondo o cualquier activo comentado, debe realizar su propio análisis y basarse en sus propias conclusiones, no en las del autor de este podcast. El autor de este vídeo, canal, podcast no se hace responsable de las inversiones de los demás. Bienvenidos, por decir algo, al bazar de la bolsa. La verdad es que hay otros conflictos en el planeta que no me afectaban, pero este me ha afectado bastante, ¿no? Estoy refiriendo a la guerra de Ucrania y cuando lo ves más cerca de tu casa, pues es normal que tu instinto, ¿no?, de supervivencia pues hace que cuanto más cerca de ti está, más te afecte. Pero bueno, dicho esto, no voy a dejar que un tío como Putin condicione mi vida, así que hay que intentar llevar tu vida lo más normal posible, ayudar en la medida de lo posible a que esta sociedad sea mejor y bueno, es que llevamos una racha que ya, como dice el meme, en este punto del 2022, si viene un ovni y me lleva, yo no lo tomaría como secuestro, sino como un rescate, ¿no? Porque, madre mía, hay una serie de sucesos uno detrás de otro que bueno, nada, es para dejarlo aparte. ¿Qué quiero hacer en este podcast? Bueno, pues quería hacer un resumen de lo que me estoy informando. Va a ser un podcast de opinión informada, si queréis. Voy primero en lugar a analizar un poco el escenario bélico, no por nada, yo no soy analista militar ni nada de eso, pero bueno, un poco ver cómo está el escenario bélico y cómo puede progresar. Luego ver un poco cómo puede afectar a la economía y también a los mercados. Y no voy a hacer un análisis general de la situación de mercados, de la guerra, sino voy, haré un breve a lo mejor resumen general, pero luego voy a destacar aspectos que a mí me han llamado la atención porque creo que generalmente pues hay canales o podcasts que se dedican a cosas pues militares, de mercados de economía, que lo hacen estupendamente bien y bueno, yo voy a intentar pues como siempre irme un poco al nicho, irme un poco a eso que no se resalta tanto cuando hablas en términos generales y creo que puede ser un podcast muy interesante. Vamos allá. Bueno, y vamos a ver en primer lugar cuál es el estado de la guerra o del conflicto bélico o como lo queráis llamar. Bueno, pues un recuerdo aquí para todos los que estén siendo víctimas de esta guerra, de este conflicto. Bien, ¿qué podemos ver? Bueno, pues lo primero que se ve, ya llevamos más de 2 semanas de guerra y bueno, aunque no lo parezca, es poco tiempo. Es poco tiempo para sacar ninguna conclusión. Pero los analistas, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, pues están diciendo que parece ser que a Putin le ha fallado la guerra relámpago. Putin, pues, y sus asesores, su camarilla, su inteligencia, parecía ser que había dicho que esto iba a ser un poco coser y cantar. ¿Por qué? Bueno, pues porque Ucrania siempre ha sido parte de Rusia, en verdad son rusos, hay mucho sentimiento prorruso y va a ser un asalto rápido. Y esto se demuestra ¿por qué? Porque en los primeros días hubo un intento de asalto aerotransportado en Kiev y se supone que era para quitar el gobierno que había actualmente y poner un gobierno prorruso, ¿no? Un gobierno títere. Esto no salió así, los ucranianos estaban esperando, se supone que la inteligencia occidental pues está haciendo su trabajo ya desde hace tiempo y pues entre comillas los estaban esperando. Y no solo eso, sino que Rusia contaba también con la debilidad de Occidente, que en el caso de Crimea pues no hizo apenas nada, pero en este caso ha sido totalmente lo contrario. Se ha unido, ha puesto de una forma muy rápida que nadie se esperaba unas sanciones sobre Rusia y además ha enviado ayuda muy rápidamente a Ucrania, ¿no? Y todos estos son factores con los que pues Rusia o no contaba o era un escenario B o C, pero no era su principal escenario. Y actualmente ya llevamos unos días en que las tropas rusas apenas están avanzando, ¿vale? Es decir, que mi información viene un poco de medios, por así decirlo, prooccidentales,
Entonces, habría que ver. El sentimiento general pues sigue siendo que, pues oye, por Rusia más poderosa, seguramente, entre comillas, ganará, pero está teniendo muchos problemas, como ahora veremos, y sorprende la poca velocidad que está actuando actualmente, ¿no? El lento avance que está teniendo el avance ruso. Y eso se explica, primero, porque no están obteniendo tanta ayuda a la población civil como esperaban. La resistencia al ejército ucraniano está siendo muy alta. Tampoco se esperarían tanto apoyo occidental, ni de inteligencia ni de armas. Le está fallando mucho la logística y bueno, pues invadir un país nunca ha sido sencillo. Y aunque la información que tengamos sea generalmente pro-occidental, la verdad es que muchas imágenes no dejan lugar a dudas o corroboran pues ciertas tendencias que se están viendo, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia estadounidense estima que entre 6.000 y 8.000 soldados rusos han muerto en Ucrania. Durante los 14 años de guerra en Afganistán, la URSS perdió a 15.000 soldados y llevaría ya entre 6.000 y 8.000. En las dos guerras de Chechenia la cifra fue de unos 9.000. Son cifras muy altas para el ejército ruso, ¿no? Y esto no lo digo con alborozo o con optimismo, porque es una tragedia. Yo soy de los que piensa que pues Ucrania se tendría que rendir, hacerse rusa y ya está, porque la vida de nadie no merece una bandera ni nada de eso, ¿no? Y ya está. Pues mira, dentro de lo que cabe, los rusos no viven tan mal, viven bajo un gobierno mafioso y autocrático y dictadura, pero bueno, pues hay ciertos respetos y puedes progresar si no te metes en líos, ¿no? Pero vamos, es una tragedia humana esto. Y bueno, aquí estoy dando datos simplemente un poco para intentar entender hacia dónde puede progresar el conflicto. ¿Qué más vemos? Bueno, vemos que se han abatido muchos altos mandos militares rusos, ¿no? Generales. Y no solo, sino que hay, también por ejemplo se ve que hay mucho material abandonado, que no capturado. También hay capturado, pero se ve mucho abandonado. Cuando se ve mucho abandonado, eso es baja moral del ejército, ¿no? Y sobre todo si tú como soldado sientes que te están dejando tirados, pues sientes que no merece la pena arriesgar tu vida por seguir unas órdenes irracionales y además bajo un mando que te está dejando tirado sin comida, sin combustible y te está dejando ahí para que te cacen, ¿no? Con un dron o con un arma antitanque. Entonces, todo apunta a que esta resistencia que está ofreciendo Ucrania va a hacer que el conflicto sea largo, ¿no? Y la clave va a ser esa, va a ser la capacidad de resistencia del ejército ucraniano y de la población civil ucraniana. El ejército ucraniano y la población civil van a recibir suministros por parte de Occidente. A Occidente no le van a doler prendas, aunque sea injusto, ¿no? Que otros arriesguen la vida y tú solo envías material, por así decirlo. Eh, y el régimen de Putin, a su vez, pues presionará bombardeando, quitando servicios básicos a la población y esto normalmente se enquista en un conflicto de larga duración. Ucrania es que puede ser un hueso muy duro de roer para el régimen de Putin, para el ejército ruso en este caso, y el conflicto se prevé largo, salvo que haya un acuerdo de paz. ¿Y por qué? Bueno, Ucrania es un país muy grande, ¿no? No es como Georgia o como Chechenia o como las acciones puntuales que puede hacer Rusia en Siria, ¿no? Eh, entonces, claro, es un país muy grande donde aunque sea una llanura hay muchos escondites, ¿no? Hay muchas zanjas, muchos huertos, muchos pueblecitos, mucha colina pequeña, mucho bosque y además tiene mucha población y una población que no es tan prorrusa como se preveía, ¿no? Además es un país que tiene facilidad de suministro de Occidente porque tiene muchas fronteras con países occidentales a través de los cuales puede entrar mucho material para sustentar tanto a la población civil como al ejército. Y además, las imágenes que se ven del ejército ucraniano se ve a soldados bien equipados, ¿no? Con buena ropa, abrigados, con armas modernas, incluso con gafas de visión nocturna, con últimos modelos de dispositivos para hacer la guerra
y parece que están entrenados y preparados, ¿no? Porque están capturando mucho material bélico y están causando muchas bajas en el lado ruso. Mm, y además, todo esto parece que no sería posible si la inteligencia extranjera no estuviera apoyando. Y todo hace pensar que está apoyando desde hace mucho tiempo. O sea, una invasión que parecía que los ucranianos tenían preparado, porque este éxito, entre comillas, aunque no estamos viendo tanto la parte rusa, lo que es la batalla propagandística la está ganando Ucrania, por lo menos aquí en Occidente, y, y todo esto hace prever que era algo ya preparado, ¿no? Que no es algo improvisado, por mucho que Rusia no esté haciendo bien la invasión, por así decirlo. Además, parece que la población civil está implicada en la defensa. Bien, es verdad que los hombres no pueden salir de Ucrania, también están obligados a luchar, pero, por ejemplo, un caso curioso, parece que hay un ejército de drones civiles o muchos civiles posicionando a las tropas enemigas e informando al ejército ucraniano y el ejército ucraniano parece que está aprovechando sus ventajas, que está haciendo ya casi una guerra de guerrillas y está infligiendo muchas bajas y para el ejército ruso no es tan fácil pelear contra el ejército y de hecho por eso está bombardeando ya ciudades y acosando a la población civil. Las armas antitanques se están demostrando muy efectivas. También es verdad que los tanques no tienen la protección adecuada, los tanques rusos, y están sufriendo muchas bajas. Pues otra cosa que se comenta es que la CIA está comprando material bélico ruso abandonado o capturado y yo creo que la inteligencia americana ahora está, entre comillas, si se puede utilizar esta palabra, en esta situación, esta tragedia humana, está gozando, ¿no? Porque están aprendiendo un montón de Rusia, están cogiendo un montón de datos y están viendo cómo el ejército ucraniano está teniendo éxito y en parte gracias a toda esta inteligencia que le está proporcionando Estados Unidos. Y bueno, y Estados Unidos y la inteligencia occidental en general. Y además se ve que Rusia ha utilizado ya a sus mejores tropas y ha perdido, se supone en 2 semanas, ya un 10% de su capacidad bélica, ¿no? Por eso también dicen que este estancamiento es porque Rusia no está teniendo capacidad de avanzar, porque no tiene bien los suministros, porque ha perdido ya mucha capacidad operativa, ha perdido mandos, ha perdido material bélico, le está costando llevar la munición de un lado a otro, el combustible de un lado a otro, y todo esto hace que haya un estancamiento, ¿no? Dicho esto, claro, nos llega la información de una forma que no sabemos hasta qué punto el ejército ucraniano está a punto de colapsar, está a punto de reventar, ¿no? Y esto puede pasar en cualquier momento y a partir de ahí el avance ruso puede ser un paseo, por así decirlo, ¿no? Un paseo militar, que se dice. Así que la foto a día de hoy nos dice que el conflicto se puede alargar. eh, por eso hay que estar prudente en cuanto a inversión. Y Rusia está ahora optando por castigar a la población civil para meter presión en las negociaciones, en la propia población civil y en el propio ejército ucraniano. Bien, esta es la foto de día de hoy, pero esto, por así decirlo, acaba de empezar. Nos llega la información que nos llega y no sabemos por detrás cómo está el mar de fondo, ¿no? El mar de fondo, pues puede pasar que de aquí 3 días haya un acuerdo de paz, o puede pasar que colapsen las defensas ucranianas, o pueden pasar un montón de cosas que de aquí 2 días la foto sea diferente. Bueno, y en este análisis de arriba abajo hemos empezado intentando hacer una foto del conflicto bélico con la información limitada que tenemos y vamos a ver estos qué consecuencias geopolíticas puede tener. Así que veamos las consecuencias que puede tener para Rusia, para Occidente y para China, que son los actores principales en la economía global, con todos mis respetos hacia India, Asia Pacífico, incluso África y América Latina, por supuesto. Y las consecuencias para el régimen de Putin, voy a citar ahora un artículo de un observatorio estadounidense, pondré en las notas a qué artículo me refiero, y bueno, todo parece ser que a Vladimir Putin le ha salido
no le ha salido bien la jugada, ¿no? Porque él quería una guerra relámpago, una operación limpia y rápida como la de Crimea, pero esto no le ha salido, ¿no? Y Rusia, la economía, pues el PIB es similar al español. No puede mantener una guerra como podría hacer Estados Unidos, porque no tiene su capacidad de financiación y no tiene su economía. Entonces, esto es una presión muy, muy grande para Rusia. Además, no se esperaba una reacción tan rápida, porque el problema no son las sanciones, sino también la rapidez de las mismas. Y esto Rusia o el régimen de Putin no se lo esperaba. Claro, lanzar una guerra nuclear no es una opción porque Rusia desaparecería del mapa. Sí, vale, también Europa, también a lo mejor parte de Estados Unidos, pero el régimen de Rusia se acabaría ya para siempre. Y, y esto no es una opción. Claro, con un loco nunca sabes cuándo puede ser una opción, ¿no? Pero es muy, 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 muy poco probable y al final un régimen como el de Putin lo que quiere es sobrevivir, subsistir. Incluso si el ejército ruso ocupara la capital de Ucrania y Kiev y estableciera un gobierno títere, las altas sanciones económicas que tendría Rusia, la posible resistencia, visto lo visto, del pueblo ucraniano, pues la mejor opción de Putin es poner fin a la guerra decentemente a través de conversaciones de paz, ¿no? Y esto requiere que Ucrania haga concesiones sustanciales. Lo que pasa es que como la guerra de momento no le está yendo bien a Rusia, o todo lo bien que desearía, aunque Rusia se supone que en largo plazo, entre comillas, vencerá, en cualquier caso, esta acción militar constituye un error irreversible y va a suponer un coste. Y un coste es una palabra que es muy rápida de decir, pero va a tener muchas consecuencias negativas para el régimen de Putin. Es que incluso si Rusia logra apoderarse de Ucrania, la presión de Occidente va a ser muy fuerte económicamente, no va a reconocer Ucrania como parte de Rusia, puede haber un gobierno en el extranjero ucraniano y hará que la economía doméstica para Rusia sea insostenible, ¿no? Y eventualmente será arrastrada hacia abajo. Y este periodo muy probablemente no excedería de unos pocos años. Y además a esto añadimos que muchos sectores en Rusia no están de acuerdo con la situación, ¿no? Con la decisión que ha tomado cierta élite, ¿no? Y aquí hablando un poco del peligro nuclear, hay que tener en cuenta que tiene que estar loco Putin, tiene que estar loca la camarilla que le rodea y tiene que estar loco al final el operador militar que aprieta el botón, ¿no? Es un escenario que lo veo muy, 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 muy improbable y además aquí yo creo que sí que China se metería por medio. Y es que además va a ser una jugada seguramente muy contraproducente para los intereses del régimen de Putin. ¿Por qué? Porque Europa y Estados Unidos, que se estaban lentamente separando, incluso Reino Unido, que se había salido de Europa, esto ha hecho que se vuelvan a unir. Y esta unión previsiblemente va a ser muy duradera porque le hemos visto las orejas al lobo. Y Europa ahora mismo, en el corto plazo, va a depender energéticamente y militarmente de las capacidades, sobre todo de Estados Unidos. Y ya no va a ser un bloque occidente-este o occidente-comunismo, sino probablemente se extienda a ser un bloque democracia-no democracia, ¿no? Muchos países, como puede ser Japón, Corea del Sur, seguramente también reforzarán sus lazos con Occidente, también de otros países, como puede ser Australia. ¿Y por qué? Porque en aquellos países donde haya un régimen con capacidad militar gobernado por una autocracia como es Rusia o un solo partido como puede ser China, pues es muy probable o es mucho más fácil que ese régimen tome la decisión de invadir o atacar X país, ¿no? Porque un país democrático es muy difícil que se ponga en acuerdo el Parlamento para invadir algo, ¿no? Imaginemos España, por ejemplo, ¿cómo se va a poner de acuerdo el Parlamento si no se pone para... Si parece una escalera de vecinos el Parlamento de España, pues ¿cómo se van a poner de acuerdo para invadir nada, ¿no? Es que Europa es débil, no, Europa no es débil, es que su razón de ser es ser débil, ¿no? Respetar la soberanía, respetar la libertad individual, eso nos hace
intrínsecamente débiles, porque respetamos al otro, pero el otro tiene muy fácil no respetarnos y imponer sus ideas imperialistas, oligárquicas o autocráticas, tanto a su población como a sus países vecinos. Pero claro, esto se ha acabado, ¿no? Y esto ha sido contraproducente para el régimen de Putin y no va a afectar solo a Europa, sino que yo creo que va a ser un fenómeno global donde los países democráticos van a estar más unidos que nunca. ¿Y qué pasa con China? Y me refiero a China por su capacidad económica, su capacidad militar y su capacidad de tomar decisiones rápidas, por las características de su gobierno. Claro, China está en un dilema. A China no le interesa que caiga Rusia, porque si no se quedaría, por así decirlo, sola frente al bloque democrático. Pero tampoco puede apoyar un acto como el que acaba de hacer Putin. O puede hacerlo, pero eso hará que se una mucho más el otro bloque, un bloque que estaba relativamente desunido. Al unirse le dará mucho poder y se verá mucho más rodeada. Entonces, pues China tiene que medir muy bien sus pasos y ver cómo lo hace. Incluso puede ser reforzada porque si alguien puede parar a Rusia es China, ¿no? Porque si China decidiera, por ejemplo, no apoyar a Rusia ni militarmente ni económicamente, incluso ponerle trabas, pues Rusia no tendría más opción que dar para atrás. Y esto pues puede ser un arma muy fuerte y China podría salir reforzada en su imagen, pero a la vez tampoco puede dejar que Rusia caiga, ¿no? Necesita ahí ese contrapoder contra Occidente. Mm, ya veremos qué es lo que hace China, porque al final China es un poco como Rusia, hay una élite y no esperemos que haya una decisión racional. Puede haber una decisión emocional y al ser esa decisión tomada por unos pocos, pues cualquier sorpresa es posible. Pero claro, recordemos que el frente occidental, por así decirlo, el frente democrático, es un 50% del PIB mundial, ¿no? Y China otro 20%. Entonces China tampoco se puede permitir enfadar mucho al bloque occidental, porque si el 50% de la economía mundial le da la espalda a China y China es un 20%, China lo pasaría muy, muy mal, ¿no? Y podría ser objeto de una revuelta interna. Entonces, pues tiene un buen dilema ahora mismo China, y aunque otra opción es hacerse el loco, ¿no? Hacerse el sueco y voy haciendo mi ruta y mira, pues yo no hace falta que tome una posición clara, ¿no? Puede abstenerse como ha hecho en la ONU en el conflicto. Pero esta abstenerse también tiene sus peligros, porque hace que se una más los países democráticos, por así decirlo. Es que esto está teniendo consecuencias. O sea, los verdes alemanes apoyan la remilitarización de Alemania. O sea, los verdes apoyando la remilitarización. Esto da una idea de lo que está pasando en Europa, ¿no? Y de lo rápido que ha pasado. Y que cuando las cosas se ponen serias, igual han despertado a un gigante dormido, ¿no? Como es Europa. Y te hace pensar otras cosas. Oye, el buenismo este que ha estado campeando tanto tiempo por Europa estaba financiado, ¿no? Por poderes prorrusos, incluso chinos, porque eso nos estaba debilitando. Bueno, pues aquí ya cada uno que tenga la teoría conspirativa que quiera. Pero bueno, es que se están viendo oye, que esto va a provocar adhesiones a la OTAN, ¿no? Como ya vemos que Finlandia y Suecia le han visto las orejas al lobo y muy probablemente se unan. También a la Unión Europea y hay otros países que no se unirán, pero lo que sí que harán es no estar en neutralidad, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con Suiza, que está tomando acciones contra Rusia, ¿no? Suiza, que siempre ha sido como el bastión de las monarquías sátrapas, pues está poniendo fin a la neutralidad, ¿no? Y esto es así porque estos países, aunque sean neutrales, ven que si al abusón no lo paras, lo va a volver a intentar. Entonces, esto parece que, ¿no? Muchos dicen que Putin ya ha perdido, ¿no? Sea cual sea el resultado de la guerra, del conflicto, incluso aunque haya un gobierno prorruso en Ucrania en un futuro.
Bueno, ¿y cuáles están siendo las consecuencias para la economía? Bueno, esto podría ser una tesis doctoral, así que voy a dar aquí solo un par de apuntes, ¿no? Una gran preocupación, sobre todo para Europa, es el precio de la energía. El precio de la energía, el problema es que en cascada lleva adherida un montón de consecuencias, ¿no? Hay sectores muy intensivamente energéticos. Ahora daré algún ejemplo. Y es que simplemente estos sectores paran, ¿no? Y paran los empleos directos, los indirectos, y para ciertas zonas puede ser una tragedia. Mm, pero claro, por ejemplo, vemos que el gas ha subido mucho en Europa, pero en Estados Unidos no. Lo mismo para la gasolina. En- entonces, este fenómeno es un poco el fenómeno de la subida del precio energético de las energías, sobre todo un fenómeno muy localizado en Europa, sobre todo. Aunque, bueno, es generalizado, pero así de una manera tan exagerada es básicamente en Europa. Entonces, claro, Europa se va a ver muy afectada tanto por su dependencia energética como por su cercanía al conflicto, ¿no? Hay sectores muy afectados por cerámica, yo soy de Castellón, aquí es un centro mundial de fabricación cerámica. Claro, esto ahora lo explicaré un poco más, pero también otros sectores como la pesca, ¿no? Que necesitan mucho combustible para ir a pescar, la fabricación de vidrio, la minería, hay cierta minería que es muy intensiva también energéticamente, el turismo. Claro, pues la gente pues le entra miedo, no viaja, menos a Europa. Entonces, claro, esto nos va a afectar mucho en el corto, medio y en el largo plazo, a menos que pare pronto, ¿no? Por ejemplo, la cerámica, bueno, la cerámica, el que no lo sepa, es barro cocido, ¿no? Es quemar barro, ¿no? Entonces, para eso se utilizan unos hornos que a veces tienen 100 metros de largo, son unos hornos muy largos y hay una temperatura de más de 1000 grados y un horno no lo puedes parar, porque si lo paras, para volver a ponerlo en marcha es un coste terrible, ¿no? Lo puedes, aquí pararlo se dice dejarlo a 400 grados. ¿Y de dónde sale ese combustible? Pues del gas natural, ¿no? Entonces, es una industria muy dependiente del gas natural. ¿Qué pasa? Que si paras aquí, pues otros centros mundiales, como por ejemplo México, Irán o Brasil, aprovechan y le comen mercados en los que tú ya no puedes llegar porque no puedes producir o tus precios son prohibitivos, porque claro, el gas es que ha subido pues una barbaridad, que ahora un azulejo vale lo mismo que fabricar que un anillo de diamante, ¿no? Eh, y bueno, esto pues puede ser extrapolable a otros sectores, pero claro, aquí en Castellón es una tragedia porque aquí casi la economía es monocultivo en muchas zonas, en muchos pueblos es el azulejo. De aquí dependen miles de empleos. Si a eso le sumas que el turismo pues así irá y hay esto da mucho empleo indirecto, esta industria, pues aquí lo podemos pasar muy mal, ¿no? Eh, y además, Europa quiere ir hacia la autarquía, ¿no? Porque está viendo que no puede depender energéticamente de otras cosas, pero la autarquía lleva una pérdida de eficiencia que la globalización nos daba y esto solamente será inflación, ¿no? Esto es pérdida de poder adquisitivo para o sea, para las personas. Bueno, pues todo esto pues, es consecuencias de un conflicto y por eso la bolsa europea ha bajado mucho más que la americana, por ejemplo. Bueno, ya entrando en la última sección de este podcast, vamos a ver la situación de los mercados financieros. Bueno, pues el MSCI World al final estamos hablando que está un 10% por debajo de máximos, un 10, un 15, no más, ¿no? O sea, si tuvieras invertido 10.000 dólares en 2010, ahora mismo tendrías más de 40.000. O sea, seguirías multiplicando por un 400%. O sea, la bajada global no ha sido tan exagerada, claro. Pensemos que en muchos puntos, en América Latina, en Estados Unidos, en Asia, esto se ve pues igual que nosotros veíamos a lo mejor Siria, ¿no? Eh, entonces, pues sí, ha pegado una bajada importante, pero si lo comparamos con máximos históricos no estamos tan lejos de los mismos. Esto es para ver un poco, ¿no? Que los árboles no nos impidan ver el bosque, o sea, puede bajar mucho más. ¿Qué ha pasado en otros conflictos? Bueno, en otros conflictos ha habido mucha volatilidad, pero hasta que no ha pasado el conflicto, el mercado de las acciones
en ese periodo se ha comportado de una manera plana, ¿no? O sea, con mucha subida, mucha bajada, muy abrupta, pero del inicio al final más o menos te has quedado plano, ¿no? Del principio hasta el final del conflicto. Esto se puede ver en la guerra de Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, incluso en la guerra contra el terrorismo, ¿no? Bueno, así es, ¿no? Incluso en los peores momentos de la humanidad, pues la bolsa ha funcionado. Pero podemos estar muchos años, recordemos que el MSCI World estuvo muchos años, o el Standard Poor's, ¿no? Que hubieras estado, si hubieras invertido en un momento concreto, hubieras estado 5 o 6 años para recuperar tu dinero. El Nasdaq, si hubieras invertido antes de la burbuja.com, hasta el 2013 no recuperó sus niveles el Nasdaq, 13 años hasta recuperar el nivel. O sea, ojito a estas cosas que cuando inviertes, pues el dinero puede estar o tardar unos años en darte su rédito, sobre todo en un conflicto de estas características. Y bueno, ¿qué estamos viendo, no? Ahora voy a pasar un poco a ver un poco más casos puntuales que nos ayuden a entender cosas que pasan o cosas que no veías y ahora ves, ¿no? Una vez a toro pasado, pero ves que la historia rima, que la historia se repite y lo que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, vemos que hace no mucho, pues nadie quería como el value, ¿no? Que parecía que pues, todo el mundo iba al crecimiento, empresas tecnológicas. Las materias primas, pues también era un sector que no era muy mirado, ¿no? Y mucho menos los hidrocarburos. Eh, pues yo creo que esto puede pasar un poco ahora con muchas empresas tecnológicas. La gran parte de empresas tecnológicas sigue estando sobrevalorada, o sea, a pesar del gran bajón que han tenido, siguen estando caras. Vemos que China, ¿no? Que ahora todo el mundo recela de China, pero recordemos que es una economía con 1.000 millones de personas, gente educada, gente que manda cohetes a la Luna, a Marte, manda sondas, o sea, una potencia tecnológica, económica, militar, no hay que perderla de vista. Y el problema de las acciones chinas ahora mismo es que hay un riesgo político que están descontando, aparte de que hay un miedo ciertamente fundamentado, porque hay empresas que simplemente las han deslistado, ¿no? Las han quitado cotización en los mercados occidentales y esto hace que haya una venta forzada y luego vemos que los países asiáticos, como he comentado muchas veces, pues el accionista es su preocupación número 20.000, ¿no? Y es más importante la sociedad, es más importante los puestos de trabajo que no el beneficio del accionista. Por eso muchas acciones en Asia cotizan muy por debajo de empresas similares en Occidente. Y bien, vamos a ver consecuencias de este mercado que está un poco loco, ya lo diremos luego un poco en las conclusiones. Pero, por ejemplo, una empresa francesa se llama Moulinvest. Yo me acuerdo que esta empresa la vi no hace mucho, me la miré un poco, pero al final era una empresa que se dedicaba a coger madera en los bosques y, bueno, pues a hacer material de construcción, a hacer pellets, decían que hacían cogeneración energética. Y yo digo, está, pues muy bien la idea, pues ojalá este tipo de negocios fueran más numerosos, pero bueno, veía como un poco la típica historia SG, ¿no? Pues bien, esta empresa a principios de 2021 estaba a 11 euros y ahora está a 50 multiplicado por 5, está en máximos, pues quién se iba a imaginar que con la crisis energética los pellets iban a ser los reyes. Y aún así está un PER 13, o sea que no está muy cara, ¿no? Pero una empresa que en su día la miré, no voy a decir con desprecio, porque yo, pues cualquier acción empresarial me parece ya digna de sacarse el sombrero y gracias por intentar aportar valor a la sociedad, aunque siempre hay también empresarios bandidos y gañanes, pero bueno, yo creo que en general, pues para mí el empresario es alguien a admirar. Bueno, pues historias como esta, ¿no? Una empresa muy pequeñita, una microempresa que se dedica a una cosa que yo sinceramente no le veía, yo veía que sus nichos de mercados no tenían un gran margen, ¿no? Un gran margen de beneficio, tampoco le veía un crecimiento acelerado, entonces al final tu tiempo es limitado para analizar empresas y aunque a mí siempre me ha gustado el sector un poco por así ecológico, el sector donde das alternativas a los combustibles que hay actualmente, a los materiales de construcción, al aprovechamiento, a la economía circular, que es donde está esta empresa y me interesa mucho este tipo de empresas, vi que podía ser una empresa que podía estar en el ciclo alto, ¿no? Que está un PER bajo
porque vende a unos precios muy altos, pero que enseguida le iba a ser competencia, que sus márgenes iban a ser bajos. Y bueno, no sé si es que analice mal o es que se le han alineado los planetas, ¿no? Pero bueno, son ejemplos para aprender y para ver lo que pasa un poco en la economía global y mundial y empresas que no les ves un gran futuro, pues mira, pues multiplican por 5. Bueno, pues estupendo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más está pasando con este conflicto? Empresas como Visa y Mastercard, ¿vale? Es una empresa que todo el mundo que le preguntas dice, ostras, hubiera invertido, pero es que están muy caras, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, Visa ha bajado de $250 a 200 y sigue estando a un PER cercano a 40. ¿Qué me parece interesante? Bueno, me parece interesante que, por ejemplo, en Rusia, estas empresas, tanto Visa como Mastercard, han anulado sus servicios. ¿Y qué pasa? ¿Que se quedan sin tarjeta los rusos? Pues estamos viendo una reacción ya a los medios de pago. ¿Qué pasa? Oye, pues Rusia, China, India, oye, si está ya el sistema montado, ¿para qué me voy a gastar yo nada en montar un sistema propio? Por así decirlo, voy a ir montando uno por si acaso, porque nunca se sabe, pero voy a seguir utilizando Visa y Mastercard, que puedo operar en todo el mundo, que me da acceso a los dólares, que es muy fácil, además ya tiene una escala que si yo quisiera tener esa escala no podría. ¿Pero qué ha pasado? Que Visa y Mastercard dice, oye, nosotros no queremos nada con Rusia. ¿Qué pasa? Eso le da muchos problemas a Rusia porque no puede pagar y no puede cobrar ni de China ni de India, por ejemplo, o de Irán, ¿no? Los países son muy poblados. Bueno, pues aquí es cuando Rusia, China, India triangulan y dicen, bueno, pues nos apañamos con nuestros sistemas. Como tenemos un sistema medio montado, mira, rusos nosotros tenemos un sistema que es MIR, que bueno, pues no es como Visa, bueno, para en todo el mundo, pero para operar con China o India, ¿cuál es el peligro aquí para Visa y Mastercard? Que ya no sean imprescindibles, ¿no? Y que si China, India, Rusia y más países van también cogiendo otros sistemas y Visa y Mastercard pierden su efecto red, bueno, pues esto puede ser una pérdida muy importante de clientes, tanto para Visa como Mastercard. Puede ser una nueva competencia, ya no sean un duopolio, junto, bueno, con American Express y tal. Y ojo, porque esto puede hacer mucho daño al negocio en el medio y largo plazo de Visa y Mastercard. ¿Qué más? Intel. Bueno, esto es a mí una empresa que esto me vuelve loco su comportamiento porque le veo unos fundamentales muy interesantes y una empresa que gana dinero, no deja de ganar dinero una burrada, una posición, un balance saneado y el problema de los microchips es un problema de déficit, ¿no? No de demanda, porque se están fabricando más microchips que nunca y faltan más microchips que nunca. Dicho esto, pues Intel allá por marzo de 2021 estaba a $70 y ahora está a 44. No para de bajar, aunque ya vemos que está cerca de una resistencia histórica de 5 años, ¿no? O sea, puede ser que aquí haya llegado ya a su base, pero es una empresa que está a un PER 9, te da un dividendo de un 3%, está en el sector caliente porque todo el mundo quiere lo que fabrica y está bajando. Intel siempre he sido un defensor, pero oye, la cotización me está quitando la razón, ¿no? Día tras día. Pero dicho esto, yo no le he perdido la fe a esta empresa y ¿qué tiene esta empresa? Bueno, esta empresa es, por así decirlo, la única occidental con capacidad de fabricación. Si viene una inflación gorda, las instalaciones que tiene pues pueden subir de valor y se puede caer en el monopolio occidental de fabricación de ciertos componentes. Bueno, puede ser Intel una beneficiada en el medio y largo plazo. Ojo que también es intensiva energéticamente, aunque en Estados Unidos ya hemos visto que los precios de la energía no han subido tanto como en Europa, no es la locura que se vive aquí en Europa. Y, y ya veremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una empresa que tiene lo que no tiene Nvidia, que es fabricación, y en este mundo ahora de poderes puede verse beneficiada en el trato de los gobiernos, en el trato de la inflación en los negocios y bueno, Intel tiene deuda, o sea, una empresa que, ojo, que no tiene una deuda pequeñita, lo que pasa es que como gana una burrada de dinero, pues es muy manejable, ¿no? Pero si suben los tipos de interés mucho, pues también, y por eso puede ser que baje, esto le afectará en sus cuentas. Bueno, y empresas que en los conflictos lo hacen bien. Vamos a la española, el EGNOR. El EGNOR es una empresa que
tiene mucho negocio en el sector renovable y de mantenimiento, incluso opera plantas. Tiene mucha exposición a América Latina, que es, yo creo que era uno de los puntos flojos del EGNOR por los cuales los inversores no se metían mucho, porque tiene mucha inversión en Brasil, por ejemplo. Entonces, pues la gente, como no acaba de fiarse en América Latina, que en el largo plazo los proyectos pues no acaban de ser fiables. Sin embargo, estando en renovables y teniendo inversión en una región que ahora mismo pues parece muy muy alejada del conflicto, y que incluso en caso de guerra nuclear pues se vería poco afectada, pues el EGNOR lo ha hecho muy bien, ¿no? Lleva al principio de año un 10% de subida. Vamos al caso contrario, en otro efecto del mercado, Alibaba, las tecnológicas chinas. Bueno, Alibaba estaba en allá octubre-noviembre de 2021 en $300 y ahora está en $77, una bajada desde entonces de un 70%. Pero una empresa que, si miramos el PER, por ejemplo, un PER 20, o sea que después de bajar un 70% no es que esté regalada, aunque muchos piensan que sí. Yo, por ejemplo, nosotros en Caldi, en la cartera está Alibaba, no hemos aumentado, pero hemos mantenido la posición. Está claro que es un error una vez el toro ha pasado, pero es una empresa que es como la AWS, ¿no? Como es la reina en el cloud, como lo es Amazon en Occidente, pues Alibaba lo es en China y en otros países de Asia Pacífico, sobre todo. Tiene el e-commerce y tiene muchas plataformas en las que se hace mucho negocio y también parte de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hay mucho potencial de crecimiento, pero aquí que se está descontando. Hay una sobreventa porque se descuenta que hay mucho peligro que la deslisten de los mercados occidentales, que cotice ya solo en Hong Kong, y además del riesgo político que tiene, que ya se ha hecho efectivo este riesgo, porque las políticas y las trabas que le está poniendo el gobierno chino hace que muchos beneficios que se contaban en esta empresa ya no sean tanto, ¿no? Ha bajado mucho el beneficio que es capaz de generar esta empresa. También por lo que decimos, por la parte de funcionar de Asia en muchos casos, que el accionista es la preocupación número 20.000, primero va el trabajador, primero va la sociedad, primero va la aportación de esa empresa a la sociedad y luego va el accionista, ¿no? Por eso estas empresas cotizan a menor valor que sus pares occidentales y bueno, esto es lo que está pasando con Baba, pero yo sigo pensando que el potencial de crecimiento en el medio y largo plazo es muy potente y que la capacidad de crecimiento de la economía china es muy potente y podemos estar viendo unos años de zozobra en cuanto a la cotización, pero es una empresa que solo viendo lo que hace aprendes mucho de cómo funcionan este tipo de empresas, tanto en China como en Occidente, y eso te compone valor en tu propio conocimiento y a la hora de incluso de invertir en otras empresas. Otro caso curioso, bueno, Polonia tiene empresas muy muy interesantes. Por ejemplo, una empresa que tenemos en cartera se llama Mobruk, que el ticker es MBR y cotiza en la bolsa de Varsovia. Y es una empresa que lo que hace es incinerar residuos peligrosos, pero hace que estos residuos entren en la planta y sean peligrosos y salgan inertes, ¿no? Que ya no sean peligrosos. Y el subproducto además es combustible sintético. Entonces, mucha atención a estas empresas que están haciendo dispositivos para generar hidrógeno, para combustibles sintéticos, la de pellets que hemos visto, la de Moulinbès, esta francesa, pues esta es otra del tipo, ¿no? Y está cerca de máximos históricos. Y bueno, es una empresa muy interesante, está un PER 11, reparte un dividendo de casi un 5%, es una empresa familiar, una empresa que todo apunta a que lo han hecho muy bien a lo largo de los años, han hecho buenas inversiones, es un negocio con futuro, ¿no? Esto nos ayudará a la independencia energética en Europa, este tipo de empresas, solo que está en Polonia, ¿no? Y aquí vemos un poco los flujos de mercado, el dinero dónde va, y cuando el mercado llevamos una temporada que en cuanto se olvida de ti, se olvida de ti, ¿eh? Y ya puede ser la mejor empresa del mundo que tú no subes ni para atrás, es más, bajas. No ha sido el caso porque esta empresa sube, es una empresa arriesgada por el mercado que está, porque es una empresa de 1.300 millones de euros que
Bueno, perdón, es que estoy viendo aquí el dato y ya no sé si son euros o zlotys, ¿no? Que es la moneda de Polonia. Pero bueno, en todo caso no es una gran empresa, una empresa que tiene unas cuantas plantas de procesamiento, todas en Polonia, y sí que exporta algo. Es una empresa que yo creo que el negocio podría crecer mucho. Va a ser necesario tanto deshacernos de residuos peligrosos como tener combustibles sintéticos y además de otros aditivos que hacen para cementos y tal con su producto. Una empresa muy interesante como modelo de negocio, como modelo de crecimiento, pero además te tiene que acompañar el mercado, bien sea porque se fija en ti, porque se fija en tu mercado o, o simplemente porque no te abandona, ¿no? Porque hay empresas muy buenas que simplemente nunca suben de precio porque el mercado, simplemente el dinero no va hacia allí. No hay una puerta de entrada del dinero hacia tu mercado, hacia tu empresa, hacia tu sector, hacia tu mercado de valores. Y esto es una cosa que está viendo en general. Y ya por último, a modo de resumen y de conclusiones, a ver qué podemos comentar. Bueno, pues en general hay que pensar que los mercados están muy distorsionados. Tenemos ahora que ver el bosque, un poco alejarnos de la situación actual y los mercados, los bancos centrales llevan años y años imprimiendo dinero, comprando deuda a los estados, incluso algunos bancos centrales pues, compran ETFs, y aún así, des, bueno, aún así no, o sea, además de este mercado distorsionado y, y las bajadas que ha habido tan profundas, pero hemos visto como el caso Alibaba que una empresa puede bajar un 70% y aún no está barata, ¿no? Entonces, yo lo que veo, lo que está analizando, que está analizando un montón de empresas, no lo podéis imaginar, no os imaginéis que no duermo, sino que hay empresas que no es que las analices, sino que dedicándole 10 minutos ya la descartas, ¿no? Pues he descartado cientos y cientos de empresas eh, porque es que están caras, o sea, no están baratas. A pesar de las grandes bajadas que han tenido, muchas siguen sin estar baratas. Como hemos visto antes, el MSCI World está a un 10% de máximos, ¿no? Si hubieras invertido en 2010 aún ganarías más de un... lo multiplicado por 4. Quiero decir, no está el mercado barato aún, por mucho que haya bajado, y esto es porque hay unos mercados muy distorsionados, ¿no? Mucho banco central, también mucho algoritmo operando, mucha opción, mucho derivado, mucho dinero apalancado. Es un mercado muy, muy, muy peligroso y podría bajar un 50% perfectamente, ¿no? No es nuestro escenario principal. Nosotros ahora mismo estamos cerca de un 30% en liquidez en el fondo, pero es un mercado muy, muy peligroso porque también podría pasar un acuerdo de paz, una política de vamos a cargar aún más de estímulo a la economía si se puede, y puede subir la inflación y puede subir la bolsa un montón, ¿no? Veremos un entorno complicado, complicado, muy complicado acertar, ¿eh? Te la puedes jugar y hacerte millonario o no, o quedarte arrasado. Y luego además que hay mucha empresa en el mercado que está funcionando en un entorno de tipos bajos durante muchos años, ¿no? Si supieran los tipos de interés, subieran muchas de estas empresas con mucha carga de deuda podrían irse literalmente al garete, ¿no? Así que este mercado muy peligroso y también que además los fundamentales en muchos casos han muerto, ¿no? O sea, hablamos del caso de Intel, ¿no? Pero yo tengo muchas otras empresas con unos fundamentales buenísimos y es que el mercado ni las mira, o sea, es que ni las mira. Va como un poco por modas, por algoritmos, por los flujos de dinero, los indexados, ¿no? Eh, bueno, así está el mercado. Está el mercado, una aventura. Bien, además, muchas empresas europeas van a sufrir, van a sufrir por los precios energéticos, como ya hemos comentado, y porque las empresas que tengan deuda puede que suban los tipos y esto puede hacer que sufran mucho. Pero sobre todo los precios energéticos le puede hacer sufrir a Europa, porque hasta que alcancemos la autarquía energética, esto es cuestión de años. Bien,
¿qué hacer entonces, no? Pues hay dos opciones. O jugártela, intentar ser el listo de la clase, y ir un poco aquí al corto plazo, el petróleo, el gas, subir. Pero esto es peligroso. Pero si tienes un estilo de inversión tranquilo en el largo plazo, cuando la paciencia es una virtud, yo creo que hay que volver más que nunca a los fundamentales, por lo que he hablado de la distorsión de los mercados. Los mercados no están actuando en general, creo, de una manera racional. Y al final las cosas tardan más o tardan menos, ¿no? Como hemos visto en el Value, hemos visto con empresas de hidrocarburos que han estado durante muchos años infravaloradas. Es verdad que se le han alineado los planetas. Yo no... Los hidrocarburos estaba fuera porque pensaba que la tendencia secular es que a descarbonizar la economía y creo que seguirá así. Pero al final una empresa que por fundamentales va bien es muy resistente y es muy difícil que nos vaya a fallar, ¿no? Y yo creo que cuesta encontrarlas porque aún las empresas están, el mercado está en general sigue estando caro, pero yo creo que hay que volver a eso, ¿no? A los fundamentales, a ver las ventajas competitivas, que si bien en el corto plazo vemos que la cotización está sufriendo, esas ventajas competitivas en el medio y largo plazo van a hacer que sean empresas ganadoras sí o sí, ¿no? Y pagar precios razonables, ¿no? No irnos a precios caras. Y la visión del sector, ¿no? ¿Qué sectores tienen futuro? Hay sectores que tienen futuro, que en el corto plazo pueden estar sufriendo, pero en el futuro, o sea, salud, inteligencia artificial, comercio electrónico, automatización. Si encuentras precios razonables, si encuentras buenas directivas que lleven años demostrando un buen hacer, empresas con buenos balances, con una buena cuenta de resultados, ahora es un momento para estar quieto, entrar muy poco a poco al mercado y ahora el mercado no está dando tiempo para estudiar y para preparar la estrategia cuando llegue el tiempo de entrar de una manera más fuerte en los mercados. ¿Qué más? Empresas, las empresas que reparten dividendo, bueno, pues vuelven a ser sexys, ¿no? Las empresas que tengan un buen dividendo y que este sea sostenible, que es la clave, bueno, pues puede que sufran mucho menos en bolsa y además, bueno, reparten ese dividendo. Eso impide que crezcan, ¿no? Porque el dividendo al final lo repartes y te resta potencial a tu empresa, a tu modelo de negocio, pero si tenemos que pensar en global, en el mercado, pues hay la mayoría del mercado, la mayoría de gente es conservadora y se fía de los fondos de sus bancos, de sus fondos indexados, y aquí las empresas en dividendo puede que se retire mucho menos el flujo de dinero que de otro tipo de empresas y por eso estas empresas vuelven a ser sexys. ¿Qué más? Bueno, el conflicto bélico muy probablemente y tristemente, ¿no? Porque detrás de esto hay vidas humanas inocentes, tanto en el bando ruso como en el bando ucraniano. Bueno, pues probablemente será un conflicto largo y aunque no le interese a nadie, por eso yo creo que hay que estar prudente. Podemos tener un acuerdo de paz. Es que el problema, mira, voy a ser honesto, ¿no? Para triunfar en el mundo del podcasting y de YouTube y de Twitch y ser influencer, tienes que ser dogmático y tienes que ser maximalista y tú, para que los demás perciban seguridad en ti mismo y que lo que tú dices se va a cumplir, pues has de ser maximalista, ¿no? Es decir, oye, esto se va a cumplir. Pero es que eso, pues la vida real no es así. Entonces, las probabilidades a que el conflicto sea largo porque hay difícil salida para los dos bandos, pero es verdad que a la vez a nadie le interesa esta situación, un conflicto largo, ni le interesa a Estados Unidos, ni a China, ni a Ucrania, por supuesto, ni a Rusia, ni a Europa. Entonces, oye, pues un pacto de paz es lo más racional. Entonces, podríamos verlo en un pacto de paz en breve tiempo. ¿Qué es más probable, un conflicto largo o este tratado de paz? No lo sabe nadie. Si acaso Putin y su camarilla, ¿no? Bien, por eso yo creo que hay que entrar poco a poco y ojo, ¿no? Porque te puedes perder, no entrando y poco a poco, te puedes perder los días más alcistas. También los más bajistas, ¿eh? Esto es una trampa, nos dicen, no, es que si te pierdes los 5 días más alcistas, te pierdes el 60% de la rentabilidad. Ya, pero es que a lo mejor has evitado también los 6 días más bajistas, ¿no? Entonces,
Pero bueno, ha habido una bajada importante y si aquí 2 o 3 días hay un acuerdo de paz y no entras en el mercado, pues te has perdido ya gran parte de la rentabilidad de subida. De hecho, a nosotros en el fondo nos pasó esto, ¿no? Porque cuando vino la crisis del COVID, el fondo estaba en marcha, pero aún no había entrado dinero, ¿no? Porque tardó tiempo en entrar dinero y cuando entró, pues ya se había dado gran parte de la subida. Y ahora mismo nos puede pasar lo mismo, porque, bueno, nosotros tenemos el fondo y también tenemos una SICAV. La SICAV está ahora en proceso de disolución y esos fondos de la SICAV pasarán al fondo, previsiblemente, ¿no? Si, esa es la previsión, ¿no? Pero claro, estando como estamos nunca se sabe, pero la previsión es esa y ya estamos en proceso de disolución de la SICAV. Y puede pasar eso, puede pasar que cuando entre el dinero en el fondo, pues ya sea tarde, ¿no? Y dicho esto, pues yo espero que se solvente todo cuanto antes, que se pierdan las menos vidas posibles, ¿no? Yo también muchas veces pienso en los pobres soldados rusos que están ahí obligados y tienen una muerte horrible dentro de un tanque. Y por supuesto, pues las bajas ucranianas, ¿no? El loco este Putin, lo que ha hecho, pues ha sido horrible y entonces un poco hablar de inversión me parece como una falta de respeto, pero bueno, no hay que dejar que los malos no dejen que sigamos con el día a día y que podamos aportar nuestro granito de arena para que este mundo sea un poco mejor. Perdonad si esto ha sido filosofía barata, pero bueno, gracias por estar ahí, perdonad si he tardado en estar ahí. Y bueno, volveremos con invitados los próximos podcasts para hacer esto un poco más ameno y un poco más entretenido. Muchas gracias por estar ahí. Отражаются в воде, на ковыль трава, ой, да вся в росе. Заберу с собою я землицы горсть, пусть она в чужой стране меня спасет. В Божьем храме помолюсь, зажгу свечу за Россию, за мою. Свою, да, березка белая, приласкай меня. Упаду в росу траву, да и обниму землю русскую свою, я к щеке прижму. Заберу с собою я землицы горсть, пусть она в чужой стране меня спасет. В Божьем храме помолюсь, зажгу свечу за Россию, за мою. Далеко-далеко, через 10 морей, страны и города, где теплей и светлей, только русскую даль, только душу и кровь не заменит ничто. Заберу с собою я